Las mañanas son más entretenidas, junto a la mejor compañía que solo PP Televisión te puede entregar. Más visión, más entretención. Y estamos de regreso en tu matinal a mediodía con alegría por las pantallas de BP Televisión cuando son las 12:29 minutos. Le invitamos a todos ustedes a que nos escriban a nuestro fanpage para que así hagan todas las preguntas necesarias con nuestros invitados y también disipen sus dudas. Bueno, les quería comentar que en estos últimos años las alergias alimentarias han acaparado la atención de los científicos y también del colegio médico, porque ha aumentado tanto en adultos como y niños entre un 5 y un 8%. Pero también existen mitos y verdades. Y para aclarar todas estas dudas, hoy nos acompaña Catherine Gaete, nutricionista. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Encantada de estar aquí. Nosotros también. Sí. Qué bueno que volviste. Te sí. echábamos de menos. Sí, ya había pasado mucho tiempo, ya teníamos que volver. Bueno, te quería contar qué alimentos son los que provocan las alergias alimentarias los más comunes. Depende de la edad. Ya las alergias alimentarias en los niños, las más frecuentes es la alergia a la proteína de la leche de vaca. La soya, por ejemplo, también es una de las alergias más comunes en los bebés, ¿ya? En cambio, en los adultos, las alergias alimentarias más comunes son al maní, frutos secos de repente, los mariscos, los pescados, ¿ya? Entonces, depende mucho de la edad. Y del lugar también en el mundo, porque por ejemplo en Estados Unidos la alergia al maní es muy, muy común. Incluso uno la ve en series. ¿Ya? Es que ellos consumen mucho lo que es crema de maní en el desayuno, lo aplican en el pan, es parte de su dieta. Claro, en cambio aquí las alergias en adultos son más hacia los pescados, los mariscos. Claro, porque se consume harto. Exacto, además. Sí. ¿Cómo reaccionar y cuáles son los síntomas de una alergia? Depende, tenemos distintos tipos de alergias. Tenemos alergias alimentarias que son mediadas por IgE y tenemos alergias que no son mediadas por IgE, que son anticuerpos. ¿Ya? Perfecto. Ya, las alergias en general son una reacción exagerada ante las proteínas alimentarias, o sea, nuestros anticuerpos las reconocen como un agente peligroso, entonces reaccionan de forma exagerada generando todos estos síntomas, ¿ya? Las mediadas por IgE tienen reacciones más graves y son inmediatas, o sea, a los pocos minutos de haber ingerido el alimento ya tenemos una respuesta alérgica, ¿ya? Que puede ser dificultad respiratoria, anafilaxia, que es en el caso más grave en el que hay que ir sí o sí un servicio de urgencia, ¿ya? Generalmente tienen más síntomas respiratorios, en donde se te cierran las vías aéreas y comienzas con dificultad respiratoria. Sí. Hay que reaccionar inmediatamente de llevar a un centro asistencial a la persona inmediata, porque generalmente estas tienen síntomas más graves, ya como son respiratorios los síntomas son graves, ya, y también erupciones cutáneas, inflamación de ciertas áreas, entonces más grave. Las no mediadas por IgE tienen síntomas mucho más lentos, eso aparecen a las 2-3 horas, incluso días después de la ingestión del alimento y generalmente estas tienen síntomas digestivos, en donde hay mucha diarrea, distensión abdominal, deposiciones con sangre, con mucha mucosidad. O sea, como que se daña el intestino. Claro, esa es la forma de presentación más común en las no mediadas por IgE. Perfecto. Sí. Entonces hay que tener ojo a todos ustedes, amigos y amigas, ¿cierto? Los síntomas y las reacciones y cómo va a actuar. Inmediatamente, nada de darle de automedicarse, sino que inmediatamente llevarle un centro asistencial. Sí. Y aunque sea leve, también es importante porque puede comenzar leve y se puede agravar con el tiempo, con los días, o no, o queda solamente hasta ahí. Generalmente las mediadas por IgE reaccionan de forma inmediata. Esas son de forma inmediata y tienen que asistir a un centro de urgencia de forma más rápida porque los síntomas son así. O sea, aparecen a los 5, 10, 15 minutos desde la ingestión del alimento. Aparecen muy rápido, 1 hora máximo. Ya, en cambio, las no mediadas por IgE, esas pueden demorar días y claro, pueden tener síntomas más graves también, pero es poco común. Ya, generalmente son síntomas digestivos. ¿Ya? Perfecto. Y eso obviamente hay un tratamiento, exámenes para que las personas, ustedes puedan determinar cuál es el alimento y en base a eso hay una dieta distinta para las personas. Existen distintos exámenes que se pueden realizar para determinar las alergias alimentarias, dependiendo también de la edad, de la forma de presentación. En general, a través de los anticuerpos, en exámenes de sangre se puede determinar si es que esa alergia es mediada o no es mediada por IgE, ¿ya? Y en ese caso se hace el manejo distinto, pero ese examen lo hacen los inmunólogos generalmente, ¿ya? Gastroenterólogos también realizan estos diagnósticos de estas alergias alimentarias.
Generalmente, pero en los bebés, por ejemplo, en la alergia que es más común, que es la alergia a la proteína de la leche de vaca, el diagnóstico se hace a través de las dietas de exclusión, ya en donde se excluye este alimento que nos puede generar sospecha alérgena, ya se retira el alimento, se espera que se den los síntomas, una vez que se dan los síntomas, que se esperan más o menos 2 semanas aproximadamente, se reincorpora la leche. Si el bebé vuelve a tener síntomas, es porque se confirma el diagnóstico de la alergia alimentaria. Y también se toman los otros exámenes. Se reemplaza con otro tipo de alimentación. Exacto, se restringe el alérgeno, porque en las alergias alimentarias el tratamiento es la exclusión del alérgeno. Perfecto. ¿Ya? Ahí tenía la duda, ¿sabes por qué, querida? Porque yo pensé de que había un tratamiento para que se pudiese asimilar el alimento y que no se provocara esta alergia, pero no sé si se retira el alimento. Se retira el alimento en todas sus Perfecto. formas. Se retira el alimento completo, el alimento como ingrediente, el alimento como aditivo, el alimento como traza. De todas las formas el alimento se elimina de la alimentación. Por eso estas dietas son súper restrictivas y necesitan sí o sí una asesoría nutricional porque generan deficiencias de nutrientes. Claro. Mira, tengo unos casos ¿Ya? conocidos de que comían ciertos alimentos, Ujú. ¿ya? Y todo perfecto, pero Ya. pasó el tiempo y empezaron a aparecer, empezaron a reaccionar alérgicamente. ¿Por qué pasa eso? Esas son las alergias de adultos, que Sí. puede que toda la vida, sí, toda la vida hayan tolerado, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, voy a dar un caso personal. Mi mamá, por ejemplo, toda su vida ha comido mariscos y cero problema, y ahora come mariscos y le generan esta reacción alérgica con mucho dolor abdominal, estomacal y se siente pésimo. Entonces son alergias que se van desarrollando con el tiempo, en donde ya el cuerpo no se sabe bien la causa, ¿ya? Pero reconoce en algún momento ese alimento como algo peligroso. Y lo reconoce, sí. Pero no hay una causa No hay una específica. causa. No. ¿Sabes? Por eso te lo pregunto, porque ¿qué pasa cuando las personas, cierto, Ujú. están acostumbradas a comer cierto alimento que jamás han presentado alergia y de un rato para otro se presenta Sí. estos síntomas? Sí. ¿Cómo actuar? Porque tú no sabes qué hacer. O sea, las personas que están a tu alrededor, ¿qué hacemos? En ese caso, siempre, si la reacción es grave, al servicio de urgencia que tengan más cercano, ¿ya? Porque ahí se tiene que hacer el manejo inicial, ya, para evitar una consecuencia grave, que finalmente nos puede llevar a la muerte. Si tenemos síntomas digestivos, ya, que generalmente a mucha gente se da cuenta a través de estos síntomas digestivos de que ya no le cae muy bien a la guatita, ya es porque la forma de presentación o cómo está, se desarrolla la alergia alimentaria, es distinto el mecanismo de acción, ya. Entonces ahí ya empezamos a hacer todo el análisis con los alimentos, consultar a los médicos, ir viendo, haciendo las restricciones necesarias para ir Claro. descubriendo cuál fue el alimento que generó el problema, ¿ya? Bajo su experiencia estimada, Ajá. ¿estas reacciones son muy bruscas o también son leves? Te lo digo porque Ujú. las reacciones ¿Ya? que tienen son bruscas, son fuertes. Sí, depende del tipo de alergia. Porque el organismo a lo mejor ya tiene su edad, por eso. ¿O no necesariamente? No necesariamente. Ya. Sí, porque hay personas que nunca por la edad nunca reaccionan y nunca presentan una alergia. O sea, si fuera por un tema de edad, todos los adultos mayores tendrían una alergia alimentaria. Ah, perfecto. Entonces ya. la edad no tiene mucha No relación. tiene nada que no. ver con estas reacciones si tú comes, como reiteramos, un alimento, porque No. yo creo que muchos deben sentirse como identificados con esto, ¿ah? Sí, Que nunca presentaron alergia y ahora sí. sí, es muy susceptible. Ahora, ¿existen factores de riesgo que predispongan a desarrollar una alergia alimentaria? Existen muchas teorías, ¿ya? ¿Ya? Muchos estudios que dicen, no sé, que puede ser el tipo de alimentación, la cantidad de aditivos consumidos, el uso de edulcorantes que ahora está tan en polémica, ya la microbiota intestinal, ya en cómo estos podrían afectar en el desarrollo de las alergias alimentarias, pero en realidad no hay ninguna causa, ¿ya? No hay nada probado que diga esto es lo que tienes que hacer para evitar tener alergias, no hay nada, ¿ya? Bajo Y tu hay más factores de riesgo, por ejemplo, en familiares que tienen ya riesgo de rinitis alérgica, asma. Lo más probable es que tengan un bebé también que tenga alguna Herede alergia eso. alimentaria, sí. Como que se hereda. Claro, tiene más riesgo porque hay antecedentes familiares de alergias, Claro. ¿ya? Ah, perfecto. Entonces, eso, pero bajo tu experiencia, Ujú. ¿tú has notado que hay un mayor aumento de alergias? En lactantes es muchísimo. Sí. Sí, y en los Y en la lactantes, población, sí, en lactantes se ha presentado mucho la alergia a la proteína de la leche de vaca. Ha aumentado de forma, pero
enorme, ¿ya? Yo creo que en los últimos años ha crecido muchísimo. También se está haciendo más el diagnóstico también. Antiguamente tampoco se diagnosticaba tanto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se asumía, quizás se buscaba más por otros lados, se trataba como de rebuscar, que quizás era inmadurez intestinal, etcétera. En cambio ahora ya está mucho más conciencia, consciente del diagnóstico. Entonces, así es. Sí. Qué increíble. Entonces, amigos, qué maravilla, qué bueno saber toda esta información que nos entrega acá nuestra querida amiga. Bueno, acá está la pantalla, Catherine, para que tú te puedas dar algún consejo y también saludar a todos tus pacientes. Ya. Bueno, ustedes saben, mis pacientes, que yo los quiero mucho y que el manejo de las alergias alimentarias se hace siempre con la exclusión del alimento, ya de en todas sus formas, y además también de otros alimentos que pueden generar reacción cruzada. La contaminación también de la superficie, de los utensilios, etcétera, también es importante. Ya siempre tienen que buscar asesoría nutricional cuando van a hacer estas dietas de exclusión. ¿Por qué? Porque son dietas muy restrictivas. Entonces restringimos grandes grupos de alimentos y necesitamos sí o sí iniciar la suplementación. Así que si tienen algún antecedente o si tienen riesgo de o en sospecha de alguna alergia, siempre consulten con un profesional, ¿ya? Y busquen asesoría nutricional para asegurar el crecimiento del bebé y también para en edades posteriores evitar deficiencias de nutrientes que nos pueden llevar también a una baja de defensa, a tener otras enfermedades, etcétera. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué les parece esta tremenda invitada? Así que ojo, amigos, entonces con las alergias, sobre todo en los bebés. Sí. Es importante ir al médico y ante cualquier reacción inmediatamente a un centro asistencial. Exacto. No hacer nada en la casa o dejar esperar o hacer agüitas de hierba, no, inmediatamente. Exacto, sí, no inventemos nada, por favor. Exacto, nada de difusiones. Muchas gracias, esperamos que nos vuelvas a visitar, querida amiga, para estos temas sumamente importantes que a todos nos ayudan. Exacto. Que tengas un lindo día. Gracias. Nosotros, igual. amigos, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en tu matinal, al mediodía con alegría. Las mañanas son más entretenidas, junto a la mejor compañía que solo PP Televisión te puede entregar. Más visión, más entretención.